a, bueno, la fase inaugural del semestre y también de la discusión extra, ¿verdad? De un estadístico que estamos pues iniciando el día de hoy. Y también parte dentro del marco de la celebración de para empezar, le voy a dar la palabra a la directora Erika Méndez, que nos va a ir unas palabras sobre la jornada 5. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para esta actividad de socialización de los diferentes aportes a la sociedad en forma presencial. Hace tiempo no teníamos la oportunidad de volver a pensar en el así. En esta ocasión, celebramos el 50 aniversario de nuestra escuela. Los 50 años comprometidos con la calidad y la mejora. Nacional e internacional. Parte de esa mejora de este año, además, matemáticas, ciencia de datos, tiempo, análisis de visión, y además es un programa que ahora tiene nuestros graduados y incorporen de manera más. Además, recordar que somos una escuela de altas sensibles. Pues son muchas personas, es el que nos ha permitido acelerar estos 50 años de progreso, así como para reflexionar sobre los retos que debemos afrontar como escuela y como profesionales de la disciplina. Este año hemos titulado la jornada 50 años construyendo conocimientos saben, somos la única escuela a nivel centroamericano propiamente de seis. Espacio tanto profesionales y estudiantes de estadística, así como de otras áreas del conocimiento, para discutir sobre los distintos temas y técnicas estadísticas con los trabajos que hacemos hoy. Tendremos sesiones muy variadas en diferentes ámbitos de aplicación, como dijo Fernando. Hoy iniciaremos con la charla inaugural por tanto el profesor Manuel Rojas sobre las contribuciones de la estadística de la prueba de tipo académico. Pero además tendremos otras versiones de las aplicaciones de estadística en diferentes campos, como industria, salud, diseño de experimentos, series de tiempo, no sé si es para las escuelas estadísticas, figura que para discutir del pasado y el futuro de nuestra calidad. Deseo agradecer a la comisión encargada de las jornadas de análisis estadístico que coordina la función. Administrativa de la escuela de estadística que también ya podemos pensar en recibir costos gracias a la inversión pública y a la experiencia. Agradecemos a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad y por la invitación. A todas y gracias por la invitación a estar aquí, por todo el trabajo que haces, que pueda
parte de esta jornada, que me parecen muy interesantes y muy necesarios. Así que nada, yo sin más dilación, bueno, quería que bailara y esas cosas, pero más bien pasaré a presentarla, que creo que al doctor Urbano lo conocéis todos y todas, pero bueno, hacer un pequeño resumen de su currículum. El doctor Juan Rojas es licenciado en enseñanza de la matemática por la Universidad de Costa Rica en 2007. Es máster en metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud en la Universidad Complutense de Madrid, donde allí mismo en Madrid, pero en la Universidad Autónoma pues, terminó su doctorado. Y todo eso lo pudo hacer gracias a la beca de la Fundación Carolina de España y de la Universidad de Costa Rica. Además, lo hizo con creces y lo hizo bien y acabó con un premio especial de la Asociación Española de Metodología de la Ciencia del Procesamiento para jóvenes investigadores. Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de metodología, en la medición y en la estadística con aplicaciones al modelado de variables latentes en la ciencia del comportamiento y de la salud. Y en este tema, y en los temas, ha sido invitado a impartir diversos cursos y talleres, tanto en modelado de medición, en estadística y probabilidad, en diversas universidades, tanto nacionales como internacionales. Pues podemos destacar, por ejemplo, visitas a México, a Colombia o a Estados Unidos. En la actualidad realiza su docencia en la Escuela de Estadística y en la maestría en Estadística, donde imparte regularmente cursos sobre modelos probabilísticos discretos, instrumentos y técnicas de medición y estadística social. Eso estamos ahí enlazados. Además del Instituto de Investigaciones Psicológicas, donde es investigador en el programa de la prueba de aptitud académica para ingreso en la universidad. Un programa del que ha sido coordinador académico entre los años 2014 y 2020. Tiene diversos artículos científicos publicados en autoría o coautoría. Ha dirigido diversos proyectos de tesis, tanto de máster como de doctorado, desempeñando también puestos de gestión y asesoramiento, algo que considero que es fundamental para llevar el conocimiento a la sociedad en general. Y es representante de doctorado en el Centroamericano de Población y representante de investigadores en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Y bueno, con todo este currículum hoy viene a inaugurar esta jornada y a presentarnos la ponencia de las estadísticas en procesos de medición y evaluación, experiencias de la prueba de aptitud académica de la universidad. Así que, cuando quiera. No, muy atento que tengo que hacer preguntas. $170. No recordarán, sí. Puede ser que un partido con ¿Ah? la edición. También. Luego tenemos, pero yo sé que no se van a acordar. Estamos celebrando los 50 años de la Escuela de Estadística. Tienen que recordarlo, no se acuerdan, ese día lo vivimos. ¿Ah? En el encuentro. Algunas cosas van porque nos han contado, ¿verdad? Pero ese, bueno, el motivo es que estamos aquí precisamente porque vimos de una conformación de una PAN en el contexto, como decía él, ha hecho aportes importantísimos, aportes grandes en la lucha también, precisamente para lo que estamos hoy en la manifestación, ¿verdad? Que tenemos una contribución que es única y muy genuina en nuestra región, que es la Escuela de Estadística con todos sus programas, sus carreras y sus condiciones.
Así que en 1960, ¿qué pasó en 1960? En enero. Estábamos caminando hacia la primera aplicación del examen de la prueba de tipo académica en la Universidad de Costa Rica, desde hace 64 años. Misión que perdura hasta ahora. Adelante. Una misión que había empezado como en los años 51. Las personas empezaron a preocupar cuando teníamos una universidad donde era lo que denominamos políticas de puertas abiertas. Que venían todas las personas que ingresaban a la universidad sin ninguna regulación, sin ningún filtro y sin ningún sitio, con la libertad de que podían entrar y estudiar. Ahora también pueden entrar y estudiar, pero ¿qué fue lo que pasó en los años 60? Empezábamos a tener sobrepoblación de personas en la universidad. Teníamos que buscar algún mecanismo que nos ayudara a poder ir seleccionando personas que ingresaran a la universidad. En esa época, en mayo, según la historia, ya se estaba conformando ciencias económicas, donde precisamente en los mismos años 60 también, donde ya se venía haciendo teoría estadística con respecto a los grupos de formación que estaban en esa época. Entonces, como ven, 1960 es un año donde van confluyendo diferentes entes que hoy día están precisamente generando conocimiento y están haciendo que este país, que esta escuela, que esta universidad sea mucho más grande y que se vea y que se mueva. En 1974 se formó la Escuela de Estadística. Y esos 14 años, pues, precisamente le dio un crecimiento, por decirlo así, el crecimiento adolescente de la prueba. Ustedes saben, como humanos, como seres humanos, nosotros vamos cambiando en distintos estados de la vida. Así le ha pasado a la prueba de aptitud académica. La prueba que teníamos en los años 60 no es la misma prueba que teníamos en los años 70, ni la que pasó a los 90, la del 2000, ni la que tenemos. Yo recuerdo más cosas del año 2000 para acá. Las de los 60 y las de los 70 y 80 no las recuerdo bien, mi memoria está bastante difusa. Pero por eso vamos a ir viendo algunos ejemplos de por qué creemos tan importante que la estadística grande la prueba. La prueba también ha sido un asidero donde podemos tomar metodologías estadísticas y ayudar a tener una mejor prueba. Es una relación tan intrínseca que a veces uno no se da ni cuenta que está haciendo estadística. En unas ocasiones he conversado con algunos profesores y algunos estudiantes que no nos damos cuenta que somos estadísticos o estadísticas hasta que realmente estamos estudiando estadística. Vamos a la carrera y no necesariamente vimos como tal, sino hasta que empezamos a llevar grupos que nos van dando identidad. Eso es lo que pasa con esta prueba también, con esa relación intrínseca entre la estadística y los razonamientos de la prueba son los que nos han permitido crecer y los que nos han permitido tener una prueba con estándares internacionales que lo colocan en un grupo selecto de pruebas de admisión. Y eso también nos ha ayudado también que como pruebas de admisión y utilizando todos los para precisamente transmitir nuestra experiencia en diversas universidades latinoamericanas. Donde los procesos de admisión no necesariamente son tan, no tienen la misma línea con la que nosotros hemos iniciado. Este va a ser el orden. Les voy a dar 4 elementos base para llegar a los modelos que me interesan mucho. Son algunos ejemplos, hay más ejemplos, pero los que voy a tomar hoy son algunos. Pues, hay 4 elementos sobre validez, tabla de especificaciones, entrevistas y reportes verbales y aplicaciones piloto que son necesarios para entender por qué podemos interpretar modelos. En este contexto,
un modelo estadístico per se, con parámetros, con números, con lo que uno quiera llamarlo, con valores, no toman ningún sentido relevante si no tenemos el contexto en el cual estamos aplicando ese modelo. Y obviamente el contexto de la prueba es muy importante. En términos de validez, hay un concepto estático que tenemos entre los 60 y los 2000, 1999, que se transformó para los años 2000 hasta la fecha. Antes entonces, la validez se configuraba como algo estático, algo que dependía del instrumento o de la prueba que estábamos utilizando para evaluar. Básicamente era que se utilizaba el término validar la prueba, validar el instrumento. Eso perdió vigencia después del 2000, porque en ese momento se consideraba que la validez era referida al instrumento con el cual evaluábamos. En la actualidad eso ya no es así. Y les digo por qué. Cuando aplicamos un instrumento cualquiera, puede ser un cuestionario, puede ser una escala, puede ser un test, puede ser una prueba de admisión, una prueba de razonamiento, una prueba de habilidades cuantitativas. Hay una nota, hay una calificación. Con esa nota tomamos decisiones. ¿Quién de ustedes ha sido medido y evaluado y le han dicho, con esta calificación la podemos ascender a la categoría más alta en la Universidad de Costa Rica para que con una puntuación le decimos, usted puede concursar a las carreras y con esa puntuación decidimos si entra o no a la universidad. Con una puntuación diagnosticamos y decimos, es probable que esta persona tenga el dominio en estas áreas fuertes y en al final la puntuación la que decide. Si esa puntuación está mal calculada o no ha sido obtenida con rigurosidad, es decir, si no hemos aplicado modelos probabilísticos adecuados, esa puntuación no va a tener. Entonces, liberamos el instrumento del peso. Entonces, por eso no validamos instrumentos. Lo que vamos a tener evidencias para interpretar la puntuación, porque inclusive la puntuación como tal no es la que decide, sino es la interpretación que le demos a esa puntuación. Y no es cualquier interpretación, es una interpretación para el uso del instrumento. Entonces yo no puedo, si hago un examen de diagnóstico, no puedo interpretar esa puntuación para usarla como selección a una universidad. Entonces por eso el concepto de validez es en donde se asocia ahora verdaderamente con el uso de los modelos probabilísticos y los modelos estadísticos. ¿Cómo hemos evolucionado en ese concepto? Estas imágenes que les muestro aquí son imágenes de un informe que ustedes pueden accesar en la página del Terwa de nuestra universidad. Entonces ustedes pueden buscar en Cipro y en Terwa un informe del 2023 donde vienen cada una de las evidencias necesarias para poder garantizar las interpretaciones de las puntuaciones de los instrumentos y en particular de las pruebas de tipo cáncer. Entonces les invito a que puedan, y ahí podrán encontrar las evidencias para la interpretación de las puntuaciones de la prueba de admisión. Y cualquier cosa, con todo gusto pueden consultarme en algún otro momento. Vamos a un recorrido. ¿Por qué tablas de especificaciones? Para poder utilizar modelos estadísticos necesitamos tener teoría para referencia. Como les digo, una interpretación de un modelo sin necesidad de tener un marco de referencia, pues no nos ayuda mucho en las interpretaciones. La prueba, como les digo, ha tenido una variación en el tiempo. Y aquí voy a empezar en el 2000, como les decía, es donde más me acuerdo. Los años antes del 2000, mi memoria no es tan buena. Entonces, pasamos de una prueba donde en los años antes del 2000 era una prueba más orientada al currículum, a los contenidos. Es decir, donde podría aparecer una fracción, podría aparecer calcular
aspectos más relacionados con elementos de currículum. Sin embargo, esa tabla fue evolucionando de pasar de medición de currículum a medir habilidades generales de razonamiento. ¿Por qué? Porque nada más nos damos cuenta en estos momentos que cuando nos alimentamos de un currículum, las diferencias en puntuaciones entre grupos de población que son vulnerables y los no vulnerables empiezan a resaltar. Entonces, por eso la transformación de la prueba se fue dando hacia la habilidad general de razonamiento a habilidades no. Nosotros podemos resolver las preguntas con habilidades que usualmente utilizamos para resolver problemas. Por ejemplo, argumentar, identificar, inferir información. Son detalles, son decisiones que hacemos a diario y que normalmente las vamos a necesitar en los cursos que tenemos en la universidad. Entonces, por eso esa tabla evolucionó poquito a poco de tener contenidos que le llamábamos en ese momento geometría, aritmética, filosofía, ciencias sociales. Entonces, las preguntas se inscribían en esos años. Y lo transformamos hasta la época a habilidades generales de razonamiento. Son 9 o 10 dependiendo del año en que se evalúa. Entonces vamos a hablar de generalizar, representar, identificar, presuponer, inferir, evaluar. Son acciones y son habilidades que normalmente usamos. Entonces, por eso, cuando en algún momento ustedes hayan escuchado separaciones horarias, que dice, bueno, la prueba de admisión mide lógica matemática. Fíjense, eso es un acierto. Que mide español, tampoco es cierto. Que mide matemática, tampoco. Que ninguna de esas categorizaciones que pueden encontrarse en este texto son categorizaciones adecuadas para el foco. Pero miren, pase adelante, Hitler. La prueba mide habilidades generales de razonamiento divididas en 9 o 10 habilidades que vamos actualizando y vamos incorporando con el paso del tiempo. Entonces ya aquí ya tenemos elementos que nos van a ayudar a interpretar las contribuciones estadísticas. Es decir, tenemos un variable latente que le estamos denominando razonamiento o habilidad general de razonamiento y tenemos varios indicadores que son más pequeños que esos constructos y esos indicadores son las habilidades que van a ser reflejadas a través de distintas preguntas. Entonces, eso dinámico, donde una pregunta de generalizar, entonces tenemos una serie de preguntas que miden esa área. Cuando uno diseña un instrumento, con esa tabla de especificaciones, ahí es donde aparece la estadística. ¿Cómo nos damos cuenta que lo que generamos en la tabla de especificaciones se refleja en la población o en muestra de la población que estamos midiendo? Existe lo que se llama fidelidad del diseño. Pero eso es muy agradable en estadística. Fidelidad del diseño, es decir, lo que reflejamos cualitativamente, cómo podemos evidenciarlo estadístico, de que lo que intencionamos cualitativamente realmente ocurre. Entonces, por eso, líneas azules y negras, donde podemos ver la fidelidad del diseño. Entonces, la línea negra nos dice es el peso con el que nosotros incluimos cantidades de preguntas en la prueba. Luego aplicamos un modelo estadístico de teoría de respuesta libre y el modelo nos dice que en función de la discriminación de la pregunta, en función de la dificultad y en función de las habilidades de las personas, si realmente ese peso que manifestamos está presente. Entonces, la línea azul, obviamente ahí la escala es muy pequeña. Si yo le cambio la escala, le van a superponer. Y nosotros estaremos felices de que ocurre la fidelidad. Por eso, entonces, vamos a observar que la línea azul, 9 de las habilidades que les estoy diciendo, desde generalizar, indagar, representar, deducir, en todas, el diseño es bastante fiel, básicamente. Entonces, lo que intencionamos a nivel cualitativo, la estadística nos ayuda a decir
que estábamos en lo más probable que eso fuera correcto. Y es donde uno dice, yo quiero más estadística. Es donde estudiar estadística, utilizar los modelos, nos dan cuenta y nos dan camino para poder seguir trabajando. Entonces las personas que construyen preguntas, las personas que diseñan la prueba, se dan cuenta de que lo que estaban intencionando hay una manifestación a partir de los 65,000 personas que responden al examen. Eso para nosotros es muy importante. Entrevistas y reportes verbales. Es decir, las habilidades no podemos sacarlas solamente de la teoría. Necesitamos realmente ir a personas que resuelven el examen, básicamente entrevistarlos, realizar un reporte verbal y poder extraer información de si esas personas están realizando las habilidades que nosotros estábamos intencionando. Las entrevistas y reportes verbales, precisamente en ese nuevo cambio de paradigma después del año 2000, es cierto, una de las personas precursoras también de ese cambio de paradigma fue la doctora Eliana Montero, que también es jubilada de la Escuela de Estadística y que en ese momento se había incorporado a la prueba de admisión y empezó también a incorporar teoría estadística y a incorporar información que en ese momento, precisamente Eliana también se fue a formar a Estados Unidos y lo que ella aprendió en su doctorado en medición y estadística, pues la prueba se benefició de eso. ¿Qué más queremos en eso como escuela? Tenemos personas del año que están impactando otras áreas de la misma universidad y del mismo país. Porque estamos hablando de que con esta prueba tomamos decisiones para que las 10,000 personas que entren año a año se basen en estas puntuaciones. Y la entiendo la puntuación. Ahora tenemos que garantizar que esa puntuación real, la que cada persona debería tener un manual para la credibilidad, para el discurso. Ya le voy a decir todos los beneficios de estadística bayesiana porque esa no puede contar. Entonces, estas entrevistas fueron evolucionando desde un punto de unas personas hasta presencialmente, hasta que pudimos hacer algunas virtuales, obligados también por la pandemia. Y en otras que son más de estilo conversación, más de estilo de guía para preguntas, porque quizás a ustedes les ha pasado que si ustedes le dicen, responde esta pregunta, es muy grave, cómo ir esbozando lo que va haciendo. Entonces, en algunas cosas necesitamos como un estímulo pequeñito. Entonces, decir, bueno, váyase por este camino. Y en el momento que usted tiene ese estímulo, inmediatamente se activan toda la información, se puede empezar a trabajar con la respuesta. Entonces, nos hemos dado cuenta que también esas cosas se necesitan. Es decir, poder activar un poco la recuperación. Esos procesos de entrevista y reportes verbales, por ejemplo, necesitamos faltar un análisis de modelos lineales mixtos, donde podamos calcular un coeficiente de correlación entre clase y podamos buscar fuentes de varianza para poder saber si los jueces están interpretando lo que una persona dice realmente está en congruencia con la teoría. Cuesta poner de acuerdo a 5 personas. Ahora imagínense, tenemos 10 o a 2 inclusive. Entonces necesitamos un indicador y por supuesto ahí entra los modelos lineales mixtos, las coeficientes de correlación de la clase, los coeficientes de acuerdo, la de Robinson y cualquier otro que la de Hamilton y Robinelli, todos esos indicadores estadísticos se han utilizado en diferentes contextos, vienen a formar parte de estos procesos. Y hay que calcularlos porque necesitamos tener un modelo estadístico que nos ayude a cuantificar de dónde provienen los sesgos y dónde provienen las varianzas y las fuentes de error. Sabemos qué expresa la gente, tenemos que ponerlo en un examen. Pero antes de ponerlo en un examen, necesitamos, por lo menos en cierto grado, qué calidad es pruebas piloto o pruebas donde
ese ítem tenga una primera aproximación de cuál va a ser su calidad, de colocarla en la prueba oficial. La puntuación va a estar afectada por los indicadores. Yo tengo los indicadores en este caso actualmente. Y otra pregunta, no funcionan a la medida la puntuación. Por ejemplo, la decisión que tomamos con la interpretación de esa puntuación afectará a alguien. Y puede ser alguna persona familiar. Es ahí donde tenemos que tener ese cuidado. La que nos ayude a garantizar que la medida cumple con los estándares de algo muy fuerte. Luego lo puede hacer a y eso lo mencionamos también. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacemos? En los años 2000 para atrás, lo que hacemos es que la prueba tenía 75 preguntas. De esas 75 había un pequeño grupo que eran ítems y los demás eran preguntas que ya habían sido probadas previamente. Entonces, ese pequeño grupo de preguntas podría tener o no características que no fueran acorde a las que necesitamos. Por eso, para no quedarnos solo con las preguntas que incluíamos en la aplicación regular, incluimos entonces aplicaciones ya utilizadas en secundaria y en población de primer ingreso a la universidad. Entonces, por eso fuimos evolucionando poco a poco. Empezamos con personas que venían a generales en primer año, al curso de humanidad. Marzo, son personas que todavía no se han metido al sistema educativo de la Universidad de Costa Rica, de primer ingreso. Las pruebas con los ítems piloto, para que nosotros evaluamos. Luego nos salimos de esa población y fuimos a los colegios de secundaria para probar estos ítems en población de décimo y un décimo año, que son los últimos años que esperamos que vayan a la universidad en esos momentos. Luego, obviamente vamos haciendo piloto para probar ítems con diferentes de investigación, propósitos de incorporación a banco directamente o propósitos de saber si el ítem cumple con algunas propiedades que nosotros tenemos alguna intuición de funcionamiento. Entonces, en esta prueba piloto hay algo importante. Ya no vamos a tener las 65,000 personas que aplican regularmente, sino que puede ser que la muestra se reduzca a 1,000, se reduzca a 250 o a 500, dependiendo de la cantidad de exámenes que tengamos. Si tenemos 4 exámenes, si tenemos una muestra de 1,000, por supuesto que vamos a tener 250 por formulario. La estadística frecuentista para la estimación de los parámetros de los modelos también nos preguntas. Y es ahí donde entra toda la maquinaria bayesiana y básicamente pasamos a teoría de respuesta bayesiana. Entonces, tener las mejores calidades de la pregunta en función de la contribución estadística. Si la eficiencia computacional, los desarrollos estadísticos y los conocimientos en estas áreas no los tuviéramos aquí en la Universidad de Costa Rica, sería muy difícil hacer eso. Ahora la ventaja es que aquí, en la oficina, a la par del auditorio que estábamos ayer, en esas oficinas ahí sale la estadística oficina para el mundo. Salen las notas, las calificaciones con la calificación de estos sitios, con la estadística. A veces no lo dimensionamos, no lo dimensionamos. Pero cuando nos sentamos en algunas oficinas a hacer un análisis básico, que uno dice básico, hablamos de lo que puede estar contribuyendo. La buena calibración de un ítem, con sus propiedades está distorsionada, por lo menos que se parezca bastante. Y es ahí donde la estadística, con algunos modelos que son la calibración. Pues ahí está la prueba y por eso necesitamos.
Entonces, hasta el momento, esas han hecho su recorrido: validez, reportes verbales, tablas de especificaciones y las pruebas piloto. Ahí es donde vamos teniendo y vamos amalgamando una serie de preguntas calibradas con modelos estadísticos que nos ayudan, y recuerden, esto me gusta repetirlo, que nos ayudan a proporcionar puntuaciones adecuadas, porque esas puntuaciones son las que deciden el futuro de alguien, y por eso la estadística es muy importante. 2000, vamos a regresarnos al 2000. No estábamos naciendo como 2000, ¿verdad? La mayoría. 2002, a ver, estábamos apenas naciendo. Así estaba la prueba, en ese momento, en el 2000. Era como un renacimiento. Era como les decía, en esa época también Diana Monter, que es nuestra colega de estadística, también estaba incorporándose ahí al programa. Entonces, en el 2000, hay unas teorías que se llaman teoría clásica de los test, teoría de respuesta líquidos, y luego ahí vamos a seguir. Pero antes del 2000 hay una teoría que yo le llamo casi preclásica. Utilizábamos básicamente estadística descriptiva para poder saber cuáles eran las calidades de las preguntas. Entonces, eso, en el 2000 todavía estábamos trabajando en teoría clásica de los test. Trabajar con correlaciones de Pearson, trabajar con puntuación medias y desviaciones estándar. Eso nos ayudaba a entender cómo se iban a comportar las preguntas y cómo iban a comportarse las opciones de respuesta que tenían las preguntas. Sin embargo, ya para el 2003 es donde aparece la probabilidad, la incorporación de modelos probabilísticos de pudiéramos decir y pudiéramos calcular cuál es la probabilidad de que alguien dé una respuesta correcta o positiva a una de las preguntas basándose en el nivel de habilidad que tenía esa persona. Eso fue un cambio radical porque nos permitió entonces valorar las preguntas en un contexto. Un modelo de teoría de respuesta libre es casi un modelo de reducción logística, donde la escala que utilizamos es la escala logística o la escala logos. Modelo estadístico de fondo que nos está calibrando las propiedades de un hito. Esa teoría de respuesta libre nos permitió entonces ir a como estos análisis factoriales que se hacían ya desde los años 90 y algo. Ya en esas épocas ya hacían los análisis factoriales, pero ahí los estudios aparecen en máquina de escribir. Yo realmente no entiendo cómo los hacían. Y yo creo que hacían los cálculos. Eso porque realmente con la aparición de software, de R y de demás, de software que dar instrumentos en estas épocas. Ahora ya es mucho más sencillo, pero en esas épocas todavía costaba. Y eso nos permitió entonces hacer pasos a modelados de ecuaciones estructurales para poder ver la relación entre la nota o la puntuación en el examen y, por ejemplo, la nota en recibimiento. De logro académico, desempeño académico de las personas en el primer año de la universidad. Y por supuesto nos podía faltar los primeros estudios utilizando la regresión lineal para ver relaciones entre algunas variables socioeconómicas, la nota del examen, sobre la nota del primer año en los cursos de estudios generales. Digamos que las personas que tuvieran buenas notas en el examen tuvieran buenas notas en el primer año en la universidad, lo cual sigue pasando, los pesos siguen dando. Y eso fue modelos lineales de regresión. Entonces estamos hablando de modelos probabilísticos de teoría resultante, modelos de regresión lineal y modelos de análisis factorial o que nos ayudaron a poder descubrir la potencia del factor de razonamiento con sus 9 habilidades. Si no, estuviéramos allí basándonos solamente en que eso es lo que queríamos intencionar y no hemos tenido esa evidencia.
Y por supuesto, ya empezamos con análisis factoriales confirmatorios, que ya nos daban otra línea de trabajo extra a los exploratorios, donde podíamos obtener mejores calibraciones de los pesos de las habilidades en el razonamiento. Eso nos permitió ir tomando algunas informaciones estadísticas, como por ejemplo, tomar la información de Fisher y transformarlo como un elemento para poder saber si una de las preguntas de la prueba es una pregunta que puede diferenciar niveles de habilidad de las personas en todo el continuo. Entonces, por ejemplo, la curva que estamos observando aquí no. Esta curva nos dice, básicamente, esa es la prueba cuadrada de la información de Fisher, que nos dice en qué nivel es donde alcanzamos el máximo entre personas de distintos niveles. Entonces podemos saber que esa pregunta, si nuestra intención es medir en niveles alrededor de 0 en el continuo, esa es la pregunta que deberíamos. Y tener preguntas en todo el continuo, basado en las probabilidades de respuesta de las personas a los cambios. Y luego, esta curva logística que tenemos por aquí a la derecha, esto permite decir en qué nivel de dificultad deberíamos colocar la pregunta. Ese nivel de dificultad es la que nos permite decir, queremos una prueba con un nivel de dificultad muy alto. Entonces seleccionemos este grupo de preguntas. Y además, esas preguntas tienen muy buenas propiedades para medir en esos niveles. De habilidad, entonces tomamos ese grupo. Este es un modelo de teoría de respuesta unidimensional, se basa en probabilidades. Entonces nosotros podemos ir viendo, conforme las personas manifiestan mayor habilidad, mayor su probabilidad. Eso ha sido básicamente una aporte inicial de la estadística a establecer la prueba que tenemos. Esto ya es básico. Es decir, para decirlo, digamos, desde la prueba, esto ya es básico. Obviamente, para personas que no trabajan en la prueba directamente, pues es la medición, esto es nuevo, pero ya lo utilizo por fuerza básica. Entonces, obviamente estos desarrollos en algunos casos empezaron en los años 70 y en los 80, pero la incapacidad de poder implementar máximo de similitud marginal o máximo de similitud eso nos permitía que podíamos inventar un modelo muy bueno en los años 70, pero no teníamos forma estimable. Ahora, por dicha, la paquetería de R nos permite estimar esto y más. Además, todo lo que podemos ver a nivel unidimensional también lo podemos ver a nivel multidimensional. Entonces, las curvas que estamos observando se transforman en superficies. Estos modelos multidimensionales nos permiten observar si hay una presencia adicional de un factor. Entonces, una superficie que concuerde con la medición unidimensional debería ser como esa que tenemos aquí. A veces cuesta ver, a veces depende cómo las tenemos. Por eso existen los gráficos de contorno, que en ocasiones tampoco son tan sencillos de. Pero el punto es que con la teoría de respuesta libre multidimensional nos podemos dar cuenta si existe la presencia de elementos adicionales que no nos estemos dando cuenta que existen y que están ahí. Y es mejora la función.
Esto mejora que las puntuaciones sean más acordes a lo que las personas manifiestan en el examen. Estamos asumiendo que las personas en este caso, cuando dan una respuesta, la respuesta es correcta o incorrecta. Pero recuerden que en este tipo de exámenes tenemos una pregunta, un estímulo y tenemos varias opciones. La persona va a seleccionar una de las 4 opciones. Seleccionar una de las 4 opciones también hay que modelarlo para poder saber si una de las 4 opciones es realmente la respuesta que intencionamos o si las otras 3 que le ponemos de opciones, de factores, realmente distraen. O si hay una pregunta, una de las categorías que ponemos, que sea tan competitiva con la opción correcta que nos afecte la medición. Entonces, ahí es donde aparecen los modelos de teoría de respuesta Lichten unidimensional polutómicos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir modelar una curva, como las estábamos viendo antes, una curva logística, para observar la propiedad de cada una de las categorías de respuesta que tiene el examen. Viendo si hay una dando cuenta que sienten está mal o tiene alguna propiedad errónea debido a eso. Y eso es una... se queda ahí, afecta la puntuación. Básicamente afecta la validez de la interpretación. Los modelos de ecuaciones estructurales permiten relaciones entre puntuaciones, por ejemplo, de la trayectoria académica que trae la persona de secundaria. Esto también es un historial muy importante para las personas que entran a la universidad. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, de esas relaciones que pueden existir entre nota del secundario, nota del examen y nota en nuestra universidad, incorporando además elementos como motivación, estrategias de aprendizaje, capacidad aspiracional, todos aquellos factores socioeconómicos que puedan afectar el rendimiento de alguien, tienen que estar en estos modelos para poder capturar cuál es el peso de la prueba en función de todo ese ambiente. ¿Verdad? Al final de cuentas, cuando ustedes resuelven un examen o cuando comparamos como usuarios o como aplicadores de una prueba, hay todo un contexto. Y eso entonces tiene que ser capturado por alguno de las contribuciones estadísticas. Entonces, vean, todo lo que he dicho es lo que está aquí. Y todo lo que he dicho, gracias a la estadística, combinado con otros elementos adicionales. Pero si no tuviéramos eso, no tuviéramos la evidencia visible, palpable, de que vamos caminando buen camino. Y eso para nosotros es muy importante. Por supuesto, por ejemplo, aparecen también lo que se llama equiparación y sí. Cuando aplicamos un examen, en el caso de la prueba, si aplicamos 4 formularios con preguntas distintas, la métrica establecida para cada uno de los formularios es distinta. Entonces, si yo tengo una dificultad de 2 en el formulario 1 y una dificultad de 3 en el formulario 2, puede ocurrir que no necesariamente el 3 signifique que es un nivel más alto que el 2. Que la métrica es distinta. Entonces, tenemos que usar métodos estadísticos que nos ayuden a equiparar puntuaciones y que nos permitan decir a qué corresponde una calificación en el formulario 1 con respecto a la formulario 2. Otra vez, establecer puntuaciones que sean justas y equitativas para todas las personas. Porque si no, entonces, obviamente a nivel aleatorio, cuando los formularios están generados con la misma dificultad, con la misma discriminación, lo que ocurre es que la métrica se mantiene. Si eso no es así, digamos que nosotros tengamos algún desliz en que cambian las propiedades en un formulario, entonces se va a manifestar en la equiparación. Entonces tenemos que hacer la equiparación para darnos cuenta si realmente la intención con la que se creó la prueba, el nivel de dificultad, estaba presente. Si eso está, si la equiparación nos dice que son técnicamente la misma métrica a nivel estadístico,
pues entonces nosotros nos sentimos muy tranquilos de que eso no es nada más que transformaciones lineales. Entonces, ahí ven dos gráficos. Uno del 2019 y el de la izquierda o la derecha de ustedes es el del 2023. Lo importante es que vean el color verde. Es fuerte. Eso quiere decir que todas las variables que tenemos involucradas en el examen representan muy bien este por ese conjunto se llama habilidades generales de razonamiento. Solo hay una en el 2019, una de las habilidades que tiene una representación relativamente baja. Pero eso fue porque en ese diseño había menos preguntas que medían esa habilidad. Entonces está ahí. Pero es porque no teníamos suficientes preguntas para esa habilidad. Cuando ya lo mejoramos en la prueba del 2023, reluce, maravilloso. Y con muchos de ellos les digo que realizan la puntuación, garantizamos de que cada una de las habilidades presentes en la prueba tiene un peso importante en la manifestación del título. Este es el punto. Ahora, este es más, ver puntitos rojos, esto es importante. Eso lo que me quiere indicar es que una pregunta puede tener hasta 80 caracterizaciones. Imagínense cualquier caracterización que pueda tener. Por ejemplo, que tenga sinónimos, que tenga antónimos, que tenga un léxico, una variación en léxico, que tenga una palabra en negrita, que tenga una palabra que esté subrayada, que tenga cualquier cosa, un punto mal puesto, una coma mal puesta, asumiendo que mías son true. Pues todas esas características van a contribuir a dificultar el ítem o facilitarlos. Aquí donde entra en juego los modelos lineales mixtos generalizados. Y si mezclamos modelos lineales mixtos generalizados con teoría de respuesta al ítem, tenemos probabilidades de respuesta basadas en diferentes categorías. Entonces, por eso podemos ver cuál es el peso de esas 80 caracterizaciones en la dificultad de la pregunta. Y también podemos ver este peso. En este caso, por ejemplo, la frecuencia léxica facilita el ítem. También podemos ver probabilidades de dominio de la población de esas distintas categorías. Una de las probabilidades más altas, aunque todas son parecidas, es la habilidad de oponer. Es decir, si hay un texto y hay una pregunta, hay que buscar qué es lo que opone o cuáles son los argumentos que oponen a lo que está dando el autor en el texto. Esa es una de las habilidades con mayor probabilidad de dominio en las pruebas de los últimos años. Entonces tenemos una caracterización de la población en función de esas habilidades y podemos tomar decisiones también en áreas de mejora o en áreas de confirmación de necesidad de trabajo. Tenemos redes bayesianas, las distintas habilidades, para poder decir, para poder manifestar lo que la gente dice en los reportes verbales. Por ejemplo, si alguien inicia un ítem con representación, uno puede ver qué es lo que va a hacer esa persona según esta red. Entonces, en este caso, la persona va a empezar a resolver el ítem con una representación, luego va a saltar a una linealización y finalmente puede dar una suposición y dar la respuesta. Puede tomar otro camino, va a ir a representar, luego va a generalizar, luego va a verificar y finalmente da la respuesta. Las redes bayesianas nos ayudan a ver que lo que manifiestan las personas en la cuáles son los posibles caminos. Ustedes saben aquí detrás de fondo lo que hay es el teorema de Bayes. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien emita una generalización y ha emitido una representación? Nos ayudan a entender realmente si las habilidades que estamos generando pueden funcionar para la organización. Interesantísimo. Este combina varias cosas.
modelos de diagnóstico cognitivo, estadística bayesiana, tiempos de respuesta y estructuras cognitivas. Básicamente es cuánto va a dedicar una persona de responder a cada una de las preguntas que tenemos en esa. Cuando adivinemos cuáles son, cuando esa persona responde por adivinación o cuando esa persona responde porque realmente está manifestando la... ¿Qué es lo que nos sucede aquí? La línea dice que es intento de solución, que es la línea negra. Esa línea lo que nos permite ver es que en el momento en que la persona activa la recuperación de información para responder al intento, va a tardar aproximadamente 80 a 100 segundos en emitir la respuesta correcta, alcanzando un pico más o menos cerca de los 10 a 15 segundos, cuando realmente esa persona intenta responder. Y obviamente eso va decayendo el tiempo de respuesta y lo emite más o menos como a los 100 segundos, ha dado. Eso nos permite a nosotros saber decir, si 50 preguntas en el examen, ¿cuánto tiempo va a necesitar la persona para responder el examen? Pero no puede ser al azar. Hagamos 50 preguntas en una hora, no hagamos 50 preguntas en 4 horas. Entonces nos permite decir, bueno, el tiempo prudencial puede ser 2 horas. Y empíricamente hemos podido observar que lo que nos manifestaba la estadística ocurría a la hora y 10 minutos, empiezan a salir las personas de las aulas del examen. Por supuesto, ahí están los que revisan y que luego se quedan hasta las 2 horas, ¿verdad? Pero, o los que no responden, ¿verdad? Entonces, mezclando estadística bayesiana, modelos cognitivos, estructuras cognitivas, podemos saber esos tiempos de respuesta. Y más todavía, una persona que llega y responde el examen, solo por rápida, digamos, respuesta rápida, en 20 segundos ya ha manifestado su respuesta. Esas son las personas que normalmente a la media hora de haber ingresado a hacer el examen van saliendo. Y estos análisis los hicimos previo a la aplicación empírica. Y lo agradable es que la estadística, digo, eso es lo que va a ocurrir y ocurrió. Es una maravilla. No sé ustedes, pero mira, ya hasta me se me ponen, pero ya nos vamos acercando a estos años, 2021, 2022. ¿Qué pasa después de la pandemia? Son elementos importantes de considerar y es donde vamos incorporando ciencia de datos. Ciencia de datos, pero con énfasis en ciencias de la nutrición, es decir, haciendo la combinación, sin necesidad, digamos, de basarnos en aspectos meramente estadísticos. Pero entonces, estos modelos que nos van a ayudar, ustedes van a observar que cuando hay personas que van a hacer el examen, no necesariamente van a hacer el examen porque quieren entrar a la universidad, sino porque hay personas que quieren mirar el tema del examen y básicamente quieren ir a hacer el fraude. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuáles pueden ser las potenciales personas que están haciendo eso? Estadística, ¿no? Valores atípicos para buscar personas que tienen patrones de respuesta que no concuerdan con la generación de respuestas de la prueba. Podemos ir a ver persona por persona y preguntarle, ¿qué viene a hacer la prueba? ¿Claro? Entonces, aquí es donde entra la estadística con los modelos. Y estos modelos, entonces, la familia que existe de teoría de respuesta lista nos permite decir cuáles son los patrones atípicos, los potenciales patrones atípicos de respuesta que están en la prueba y que son potenciales personas que no van a dar una respuesta a las preguntas. Y recuerden que estas personas nos pueden afectar la calidad de las preguntas. Necesitamos saber cuáles son para poder tener mejores propiedades. Si nosotros los dejamos en la calibración, no nos dan la verdadera calibración del instrumento. Además, que nos gustaría saber quiénes son para poder detectar los que están afectando la. Entonces, por eso estos primeros pasos de ciencia de la que ya podemos usar algoritmos más centrados, digamos, en
nos han permitido poder detectar, basado en algunos otros criterios como parámetros de adivinación, de desliz, adicionales a la dificultad y a la discriminación. Por supuesto, otra vez estadística. Si combinamos clases latentes con modelo probabilístico de pegar los talentos, podemos obtener el modelo de clases latentes. Entonces, nosotros podemos obtener la dificultad en la pregunta basado en clases latentes o en grupos de población que no necesariamente sabemos que existen. Típicamente, nosotros podemos decir diferencias entre colegios públicos y privados por género, por zona rural o urbana, pero hay algunas características que no se manifiestan per se en la prueba. Entonces, por ejemplo, una clase latente común es que uno pueda decir, bueno, vamos a observar cuántas clases se manifiestan por tipo de colegio en la prueba. Entonces, encontramos, por ejemplo, que a nivel de colegios públicos, tiene la clase de notas bajas, es un poquito más que la probabilidad de las personas que vienen de colegios privados. Esa clase es la que se manifiesta en esta línea que está por ahí. Eso nos permite observar cuáles son las posibles clases que manifiestan notas altas o manifiestan notas bajas en el examen. Entonces, por ejemplo, digo, una mujer de un colegio privado de una zona urbana va a tener mayor probabilidad de tener notas altas que una mujer que está en un colegio público en una zona rural. Típicamente uno sabe por las vulnerabilidades y desventajas educativas que existen, pero necesitamos también tener la evidencia estadística de que eso ocurre y necesitamos tener la evidencia para transformar. Es si las preguntas es lo que está provocando esas diferencias o si es un impacto per se en la sociedad que provoca esa diferencia. Si es un impacto en la sociedad, evidentemente no podemos cambiar todo, pero si es algo que produce la prueba, eso sí lo podemos cambiar. Entonces, estos análisis de clases latentes nos permiten ver precisamente si clases latentes con teoría de respuesta libre nos permite ver si realmente la pregunta es la que está generando esa clase surja más fuerte. Eso es maravilloso para nosotros porque nos ayuda a tomar decisiones basadas en evidencia. Los últimos gráficos también es, por ejemplo, podemos controlar el nivel de adivinación de las preguntas a través del tiempo. Si una pregunta que hicimos en el año 2000, que hicimos en el 2010 y que hicimos en el 2023, ¿cuál es ese comportamiento? Porque el banco es dinámico, pero también tiene algunas preguntas que son tan buenas que funcionaban, siguen funcionando. Van haciendo. Casi que nacían con Yalí y ahora estamos usando. Y eso es lo que pasa aquí, por ejemplo. Y el 2010 hacia el centro, 2010, 2000 hacia la izquierda y al final el 2023. Entonces, sí hemos notado, porque el nivel de exposición de las preguntas sí va generando, obviamente, cómo se van aprendiendo. Obviamente, la adivinación por la respuesta, por preconocimiento, por sabérsela antes, esa probabilidad va a subir. Pues, obviamente, podemos monitorear el nivel de exposición de una pregunta en función de estos canales. A través de los 24 años, digamos, o más, si la pregunta sobrevive. Y si tienen la edad. Ya preguntas de mi edad ya no hay, son muy viejas, pero de Yasmin sí. También que nosotros, si no existiera la estadística, no podemos monitorear eso. Que no podemos ir a observar 65,000 personas durante 10 años y 50 preguntas por año durante 10 años. Ese dato, la visualización de datos nos ayuda también en tiempo real a ir observando cómo se van comportando las respuestas en el examen. Es decir, si aplicamos el examen el sábado, podemos ir teniendo resultados de altos niveles y podemos ir viendo en tiempo real cómo se van comportando las preguntas a nivel de exposición, a nivel de filtración, lo podemos ir viendo en tiempo real
con mejores visualizaciones, que no existían antes y que ahora nos permiten ver puntuaciones en 5. Entonces, por ejemplo, podemos ver puntuaciones en 3 dimensiones, donde visualmente podemos tener el año de nacimiento de la persona donde está haciendo el examen, la nota en el examen y dónde la estaba haciendo. Entonces podemos encontrar patrones extraños. Por ejemplo, una persona de 56 años o 71 años que está haciendo la prueba de admisión, en ocasiones no necesariamente es a la universidad. En la mayoría del tiempo quieren ingresar, pero en algunas otras cosas son personas que no necesariamente van a ir a resolver el examen para entrar a la universidad, sino que para hacer que lo que necesitamos ver ese patrón en donde está haciendo el examen, donde potencialmente puede haber una mayor exposición de esa pregunta para tomar medidas en las siguientes aplicaciones. Si la estadística no estuviera ahí, no podemos ir a ver esa matriz de 0 y 1, de 65,000 por 50, y detectar cuáles son las personas atípicas que pueden dar eso. Estadística por todos lados, me dice Ana. Era 2024 para adelante. Además de todo lo que se ha dicho, más, vamos cayendo. Ciencia de datos y venimos en un proceso adicional de minería de procesos. ¿Verdad? Existe la minería de datos y existe la minería de procesos. La minería de procesos se usa mucho en las áreas de minería. Ejemplo, una empresa o una institución como la universidad que se dedica a comprar suministros. Hay una serie de registros que pueden hacer eficiente o no la cadena de compra. Tenemos esos registros, podemos saber precisamente en qué áreas podemos mejorar. La minería de procesos, que de hecho hay una zona donde se mueve muchísimo, que es la inflación. Vamos para esa lista. Usar minería de procesos para evaluar la gestión de la aplicación de la prueba en nuestro país. Esta cadena de suministro, la entrega de material para que la persona vaya a aplicar al colegio que está en la zona sur, esos tiempos están bien, esa cadena de entrega está bien, ese uso y ese resguardo de ese material está bien. La minería de procesos no está aliado. Ahora estamos aliados con minería industrial para hacer occidente. Pues minería de procesos. Ciencia de datos que nos va a ayudar a gestionar esa macroevaluación. Aparte de la evaluación per se de la prueba. Por eso, los años que siguen van a ser definitivos para traer esta prueba. ¿Qué pasaría con los exámenes, por ejemplo, que se evalúan conocimientos social, en donde uno tiene la aplicación de esas preguntas? ¿Será que el modelo es diferente? Porque supongo que por formulario los estudiantes nuevos van a aprender la misma pregunta. Entonces, si hay algún tipo de modelo para eso. Lo que dice Chu es extremadamente importante. Uno, porque sobre los estándares internacionales del ámbito es obligación entregar las preguntas de examen. Eso más que todo es por cultura costarricense, donde tenemos que
está dando la información porque si no existe un recurso de amparo, si no existe algo a nivel judicial que lo haga. Lo vemos a nivel de estándares internacionales, las grandes entidades, las grandes compañías de Educational Testing Service, Estados Unidos, esas compañías realizan el TOEFL, el TOEIC, para las pruebas de inglés, lo que dan son muestras de la forma, tal como lo hacemos en la prueba de admisión, pero el banco de preguntas no lo están dando. Entonces, usualmente, esa entrega de información es una cultura más parecida. Pero si lo vemos ya desde un punto de vista macro, de educación, de entregar productos de a la persona que vaya de evidencia suficiente de que es el banco el que la información va surgiendo, que va evolucionando bien, eso ya ayuda también a darle pues, tener resultados. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo que dice tu güey es cierto, al final, y eso se entrega, y luego usted utiliza esa pregunta, que evidentemente la persona va a saber. Un taller nuevos van a estar en con los que. Entonces, ¿qué es lo que proporciona? ¿Qué es lo que ocasiona que al entregar toda la información lo que va a ocasionar es que tienen que estar inventando esas preguntas constantemente? Tienen que estar generando nuevas preguntas, las calidades se ven afectadas. Cuando las calidades de las preguntas se ven afectadas, vuelvo a insistir, otra vez la puntuación, la nota, el examen, o lo que sea, se ve afectada. Y la decisión, y el segundo punto también será. Entonces ahí la cultura es diferente. Pero si fuera por justificar todos los procesos internacionalmente, hay teoría, hay estándares y hay, digamos, resguardos para que uno pueda tener un banco seguro y que pueda, digamos, tener las evidencias suficientes para que exista. Ahora, si es prueba de aula es otra cosa, ¿verdad? Que tampoco una prueba de aula está obligada. Tampoco, pero, y hay estándares que así lo establecen. Pateando el banco y esquivado y todo, pero yo tengo. Vamos a ver. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Es decir, la evolución de currículum a habilidades generales de razonamiento, eso ya nos ayuda a minimizar la diferencia. Y el otro es, precisamente ayer estábamos hablando, a ver, los contextos en los cuales se explica las preguntas que puedan accesar las diferentes perspectivas. Por ejemplo, en algún momento puede que haya existido una pregunta donde hablábamos de rotondas. Eso es muy representativo para mí porque me pasó. Yo conocí una rotonda cuando tenía 17 años. Que vine por primera vez a la universidad. Y estábamos vacilando, y no sabía por dónde cruzarla, si voltearla o atravesarla. También se debe, pero se puede. Esos conceptos de análisis de accesibilidad permiten que uno pueda tener una pregunta que sea accesible a la población. También pueden haber otros análisis de accesibilidad, por ejemplo, que no deben estar incluidos en las preguntas. Por ejemplo, hablar sobre religión, ser dogmas o doctrinas o ideologías en las preguntas. Eso también es un análisis de sensibilidad que nos puede modificar el acceso, por ejemplo, de religiones o aspectos
a menos que sea algo realmente, digamos, académico. Otras cosas, por ejemplo, otros conceptos que podrían cambiar el acceso, por ejemplo, hablar de una pregunta. Ustedes saben, a algunos nos vale, pues no nos gusta el fútbol, o nos gusta, pero no necesariamente lo vemos. ¿No? Puede ser que a alguien le guste mucho el fútbol y esté muy familiarizado con esa pregunta. Esa sensibilidad es la que hace que las puntuaciones manifiesten, digamos, que no se manifiesten diferentes. Y lo hemos ido viendo con el paso del tiempo, al ir quitando todo este tipo de preguntas que podían generar diferencias por sí solas y nos han funcionado. Y eso nos permite entonces caracterizar, digamos, a los distintos grupos de población. Evidentemente hay cosas, no le digo, hay cosas de la sociedad, del impacto social, que no podemos modificar. Y generando, tratando de hacer pequeñas preguntas que sean universales y que hayan. En esa línea también podemos mencionar otro tipo de contexto, por ejemplo, una pregunta donde haya puede ser que alguna persona no necesariamente pueda manifestar esa visualización espacial, digamos que haya visualización espacial, que no pueda manifestar esa visualización espacial. Que hay estudios que han manifestado que normalmente los hombres tienen mejor este tipo de riesgo. Pues probablemente nos hemos agregado una pregunta de lo que sabemos que puede provocar un estrés. Ese tipo de análisis de sensibilidad que vamos haciendo a cada pregunta es la que nos permite poder manifestar buenas preguntas. Y estos procesos, digamos, una pregunta para que ingrese a un banco o para que lo usemos, tiene que haber pasado por una serie de filtros desde que empezó a escribir, por lo menos un año. Por eso cuando ponemos una pregunta en el examen, esa pregunta ha sido analizada durante un tiempo largo, en periodos muy largos también. Entonces, por lo menos ha pasado por un año de revisiones y además de la revisión, pasa por la prueba piloto y además pasa por la prueba piloto, tiene las características. Y luego, ya cuando va a la prueba final, ahí vuelve a pasar lo que nos dice, bueno, realmente esta pregunta, oye, si hay algo que está mal, todo el año y medio que hemos desarrollado en esa pregunta, y por eso nos pagan también. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta en realidad es la siguiente. Dentro de este puntaje que estás hablando y que estás escribiendo, según tengo entendido, al final también faltan las notas que traen los chicos de los colegios, ¿verdad? Entonces, yo quería saber si, digamos, si se ha observado, porque tengo la impresión que algunos colegios privados en particular inflan las notas de los estudiantes para que justamente les vaya mejor en estos exámenes de admisión. Entonces, quería saber cómo qué han pensado sobre esto y si han hecho algo al respecto. Preguntas candentes, ¿ah? ¿Cómo? Este ha sido un dado. Sí, 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 casi me quita. No, pero hay toda una secuencia de importantes y no solo atañe a colegios privados. Es decir, vamos a irnos como al año 2017, 2018 para acá. Hemos tenido huelgas, recuerden una huelga de 3 meses en el sistema educativo y luego hemos tenido alguna luego tuvimos pandemia, que también nos modificó todo el sistema. Y estamos. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Otra vez, que nos ha ayudado a saber qué es lo que ha pasado. Lo que pasó es que la prueba de admisión, tal que se aplica solo en 2 horas, el peso, digamos, de predicción sobre la nota del primer año en la universidad es tan alto como el recorrido que traen por la secundaria. Y recuerden que el recorrido de la secundaria es de año. Ahora valoremos. La prueba solo aplica en 2 horas, en un momento particular.
tiene el mismo peso de predicción del recorrido. Lo- Muy bien. Tenemos que ver qué es lo que significa esto, lo que usted dice. Lo que pasa es que las notas que vienen reportadas de los colegios, no necesariamente solo los privados, han ido en crecimiento. ¿Por qué? Porque entonces perdió fuerza acá en la predicción. En los colegios públicos, recuerden que durante la pandemia hay calificaciones muy altas que eran cualitativas, Sí. que tampoco manifiestan el verdadero recorrido de las personas. Pero al final es un recorrido, digamos, que estamos tomando en cuenta 50% y 50%. Ahora, habría que ver si esa pequeña inflación de nota se sigue manifestando muy fuerte en el plan ejecutivo. Y ahí tendríamos que valorar realmente si cambiar las proporciones de pesos en cada una de las partes. Pero eso necesitamos evidencia, una evidencia más clara que tenemos que trabajar en ella. Ya vamos teniendo recolección, pero como nos han hecho algunos cambios del sistema educativo nacional, el año pasado las notas que reportaron ya me incluían en 10º año, por ejemplo. Estaban reportando 10º solamente. Entonces necesitamos hacer las comparativas o las comparaciones cuando teníamos la trayectoria académica de año y un trimestre con la trayectoria académica de todo un año y ver qué pasaría con diferentes evaluaciones. Pero por ahí vamos. Ahí la llamaré. Para que a ponderar. Bueno, vamos con una última pregunta. Dos preguntas. Gracias. Sí, de que los estudiantes que ingresan, ¿verdad? Tienen toda una explicación de, de mantener esa equivalencia en las pruebas, pero se hace muy poco en la enseñanza, a pesar de que lo tratamos, porque en todas estas cosas casi las podemos usar, pero hay todo que eso no se debe hacer. Sería también de que todo ese aprendizaje también se trasladara para que en la medida de los cursos que son colegiados trataran de reducir esa complejidad en especies. Está en melón. Tenemos que replantearnos los profesores cómo evaluamos. Erika, lo siento, no nos da tiempo. No, sí, yo digo porque... Bueno, es decir, aquí hay algo importante y en algunos momentos como profesores o como estudiantes hemos escuchado que las escuelas de ahora sería necesario repensar ciertas cuestiones y empezar a hablar un poco más de discusión y evaluación. Digamos, no como forma no como forma de indicar que más que nosotros que sabemos de estadísticas, que sabemos de matemáticas, le agregamos elementos de medición y evaluación más acordes a lo moderno, pues la diferencia podría reducir. Cuando sea el instrumento por sí mismo que esté provocando esta diferencia o el tipo de técnica que estemos haciendo. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en ese sentido parece sencillo. Lo que pasa es que a veces uno no se pregunta, ¿verdad? Una pregunta en un examen tiene que tener un estímulo y tiene que tener una pregunta para que la gente pueda dar respuesta. Pero como en algunos exámenes uno todavía se encuentra que hay estímulo, pero no es pregunta. Pregunta y no hay estímulo. Digo de que
de que la nota que tiene alto en un curso puede seguir avanzando en el plan de estudios, o esa nota puede permitirle llevar el curso que sigue, no puede graduarse de estadística. Esa es la noción moderna, digamos, de validez, que es, tenemos evidencia para dar interpretación a las puntuaciones que derivan en un examen. Esas son esas evidencias. Y ahí es donde podemos trabajar bajo esa noción moderna, digamos, de validez. Para sí. Podemos La primera pregunta es con respecto al presentó el tiempo. Entonces, hicieron piloto para estar viviendo en ítem político para ver si había alguna diferencia tal vez en los tiempos de respuesta dependiendo de la habilidad. Si había diferencia como usted entre quien está respondiendo por azar y quien responde muy rápido porque sabe la respuesta y la ve tan rápido y van a ser un chico. Entonces, si esas cosas podrían generar impacto a la hora de hacer la prueba. Habilidades en donde yo requiero más tiempo para trabajar, pero no tanto es un poco por ahí la misma. Y la otra es, entonces puede dar como un ejemplo, porque para mí yo lo pienso como que el estímulo para que una persona pueda contestar es un contexto, ¿verdad? Pero no sé, en las preguntas de la prueba, exactamente cómo hace, digamos, esa tarea. En la pregunta sobre los tipos de reacción, nosotros tuvimos planificación, quizás examen aquí de también. Estuvo un tiempo en que estábamos, que anotamos las horas de finalización de las personas, in situ, ¿verdad? Básicamente, no, general, global. Porque las de Política las hemos visto a través de los reportes y las entrevistas verbales. Ahí es donde vamos monitoreando. Y ahí en las entrevistas y reportes verbales, por eso son de dos perspectivas. Uno es en la entrevista y el reporte verbal, vamos viéndolo por ítem. Y vamos viéndolo por diferentes niveles de habilidad. Tengo personas, digamos, que han sacado la y personas que han tenido notas más bajas en el examen. Entonces ahí nos permite ir observando cuáles son los grupos de personas que pueden responder más rápido a las preguntas. Dicen, la sabe, lee y, ¿verdad? No encuentra personas, la mayoría de personas son, si leen la pregunta, marcan la respuesta correcta. Ya cuando empezamos con la parte de retrospectiva, es cuando nos damos cuenta de todos los procesos que vamos siguiendo para poder responder, pero sí, digamos, en esos niveles hemos visto a nivel de reportes. A nivel general, lo hicimos anotando la hora de finalización de cada una de las personas en el examen y eso lo analizamos también. Eso lo hacemos, sobre todo cuando vamos a cambiar de 3 horas, cuando tenemos 3 horas de examen, a pasar ahora que son todo, y que vamos a reducir la cantidad de programas, que también es sobre otro análisis. Y obviamente no está ahí, en el modelo no está los que el tiempo que responden porque ya saben inmediatamente. Si no están los que intentan solucionarlo, que dan una respuesta en función de eso. Esa sería como una respuesta rápida porque lo saben. Entonces, esa sería otra curva que tendríamos que modelar ahí. Pero yo creo que podemos incorporarlo. No sé qué te pregunto, Ana, que nos ayude. Un modelo, porque es un modelo bayesiano en cuanto. No, al final es una mezcla de instituciones. Al final en realidad es un modelo de macropopulso. Exacto. Que tiene. Exacto. Habría que poner Y hay que meter la estructura cognitiva. No olvidemos eso. Solo está ahí. Sí, no. Pero por ahí, pero esto podríamos hacer eso de. Bueno, ya está un proyecto ahí. Voy a pedirle un tiempo ahí para hacer el proyecto. Que me descargue un poco. Esa no es lo que provoca aquí. Bueno, y la segunda pregunta va en la línea del estímulo.
Por ejemplo, hay preguntas en que ponen un texto y en ocasiones, eh, digamos que habla sobre un texto que dice de la creación y invención de la estadística. Entonces ella le pone la estadística, en 1974 se creó la Escuela de Estadística y fue fundada por tal persona, ¿no? Y entonces, ese es el estímulo. Ese es el estímulo. Era el encabezado, no le llamamos encabezado, pero es que el estímulo puede variar. El encabezado puede variar. A veces puede ser una tabla, puede ser un gráfico, no, puede ser muy variable. Pero nos quedamos ahí. Y luego, entonces, quizás hacemos o preguntas de opción o preguntas abiertas y ya no hay más. Lo único que dice, en 1964 ocurrió y lo dejamos ahí y ponemos las opciones. Todavía uno se encuentra preguntas de ese estilo, donde dice, en 1924 ocurrió y le pongo 4 opciones. Se fundó la escuela estadística, se fundó la prueba de admisión, Amanda vino a escuchar la clase. Entonces la persona va a ir a escoger una de esas preguntas. ¿Por qué va a escoger una de esas opciones? Porque culturalmente le hemos obligado a que haga eso. Pero el gente no tiene pregunta. Entonces puede ser que venga otra persona que no, como estaba antes, puede ser que alguien de una zona de desventaja no ha sido entrenado para eso. Tal vez alguien que estaba aquí en el colegio súper bueno ha sido muchas veces entrenado para eso. Y entonces sabe que cuando hay algo, después de ese algo hay 4 opciones y después hay que escoger una. Hay que escoger una, pero no hay respuesta. Entonces, ese es el tipo de preguntas que también pueden impactar la atención. Entonces, eso es lo que me refiero cuando tiene que estar completa la pregunta, ya sea una cierta o una pregunta de respuesta corta. Aún en ese tipo de respuesta, hay un modelo estadístico detrás, feliz, esperando para que no administren. Vamos a dejarlo aquí. Ya llevamos el paso de un aplauso de nuevo para.